programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Muy buenos días, hombres y mujeres de Vea Canal, que siempre nos sintonizan acá en el canal más guatemalteco, 100%. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, representantes de comunidades maya quiché, de Quetzaltenango y Totonicapán. Y nos acompaña Manuel Bail Mateo, de la Nación MAM, miembro del Consejo MAM de Quetzaltenango. También tenemos al señor Abraham Vicente García, que también es del Consejo de la Autoridad de Momostenango Totonicapán, y a la señora Celedonia Vicente, miembro de la Nación Maya Quiché, Red de Mujeres de Momostenango Totonicapán. El tema es de suma importancia, considerando la represión que sufren los pueblos indígenas, la contaminación de medio ambiente de dichos lugares y sobre todo la invasión de tierra que se está dando por parte de personas extrañas y donde están despojando de tierras a sus conterráneos, es decir, a los indígenas allá en Totonicapán y Quetzaltenango. Y hoy pues nos van a trasladar sus inquietudes nuestros entrevistados que hoy visitan Vea Canal, y por supuesto bienvenidos aquí en el canal más guatemalteco. Y hoy pues ya tenemos 31 del mes de mayo, último día del 2014, y vamos a empezar la entrevista con don Manuel Bail Mateo. Esa represión que ustedes están sufriendo en carne propia como pueblos indígenas, que nos puede manifestar a través de Vea Canal. Muchas gracias. Para principiar, un saludo a usted, Rolando López. Gusto de conocerlo. Yo lo he visto, pero solo en televisión, ¿verdad? Pero es un gusto conocerlo como presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. También un saludo a todos los televidentes que sabemos que nos sintonizan y nos van viendo desde los 4 puntos cardinales, porque es que Vea Canal se ve en las diferentes comunidades, hasta los lugares más lejos, ¿verdad? Entonces también agradecer a Otto y a Karina por ese espacio que nos da. Para hablarles así, es preocupante. Como pueblos nos preocupa todo lo que está pasando en estos momentos. Es preocupante, es triste que en estos momentos los pueblos vivimos la represión, la invasión de nuestros territorios, no solamente en Quetzaltenango, sino que a nivel nacional. Es que todos conocemos, ¿verdad? Que este actual gobierno está criminalizando, está persiguiendo a los líderes quienes están defendiendo el derecho legítimo, el derecho colectivo de los pueblos, de las comunidades. Nos preocupa lo que está pasando, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en La Puya, en San José del Ídolo y San Pedro Ayampú, que ya no se respeta el derecho, ya no se respeta la vida de los pueblos, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Lo que ha pasado en el norte de Huehuetenango, en Santa Eulalia, en Santa Cruz Varías, en San Mateo, Ixtatán. Pero concretamente allá en su terruño, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en Quetzaltenango, el caso de la hidroeléctrica de San Martín Chile Verde, que así lo llamamos. Hay una hidroeléctrica de la empresa que está provocando
enfrentamiento, confrontación con los mismos comunitarios, que es uno de los daños que está causando. La empresa divide a las comunidades, hay confrontación, hay división, son problemas muy serios, es preocupante y eso lo denunciamos y exigimos al gobierno más respeto a los pueblos. Muchas gracias. Don Abraham Vicente García, usted es una autoridad allá en Totonicapán, Momostenango específicamente. Sería importante que usted trasladara a nuestros televidentes qué pasa en esos lugares en cuanto a la violencia que se está dando, en cuanto a la represión que se está manifestando entre comunitarios y personas que realmente son ajenas a dicho lugar. ¿Y qué están haciendo ustedes para poder enfrentar esta clase de violencia que se da en contra de ustedes? Bueno, primeramente un saludo a todos los televidentes, como también al personal de Vea Canal. Y luego, en este caso, en Momostenango lo que se ha dado es la autorización a la empresa Enel a operar allá en Momostenango para hacer estudios, también hacer otras, como por ejemplo el sondeo, instalación de una central generadora de energía geotérmica, ¿no? Y este proyecto realmente para nosotros es una invasión a nuestros territorios, y así es como llega la represión a nuestros pueblos, aunque en estos momentos no hay represión todavía, pero en otros lugares sí hay represión. Pero en Momostenango sí ya existe esa autorización a la empresa Enel para que opere en Momostenango. Y lo que hacen estas grandes empresas es provocar violencia, confrontación en las comunidades, la división, y también afecta grandemente nuestra cosmovisión. Y dentro de la cosmovisión tenemos lo que es el respeto a la madre tierra, el respeto al agua, al bosque, a los animales, todo es un conjunto, ¿no? Y de veras, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y no solo en Momostenango, sino la autorización que se le dio a la empresa Enel, hoy ya no es empresa Enel Guatemala, sino empresa Green Power Guatemala. Lo que hace realmente es afectar 5 municipios. Está Momostenango, está Totonicapán como cabecera, está Santa María Chiquimula, está San Bartolo, Aguascalientes y San Francisco el Alto. Y es contradictorio, ¿no? Porque en el artículo 1 de la Constitución habla de la protección a la persona, a la familia. Y en el artículo 2 habla de que el deber del Estado es garantizarle a los habitantes la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo. Pero con toda esta autorización, como licencias mineras que tenemos allá también, ¿no? Igualmente la geotérmica, pues contradice, ¿no?, lo que dice la Constitución Política de la República, porque en este caso el Estado no está garantizando la seguridad, porque ahí va la represión. Cuando el pueblo se organiza y defiende su territorio, defiende sus recursos naturales, su lugar, su cosmovisión, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver qué nos manifiesta Vicenta Celedonia Vicenta, que es miembro de la red de mujeres allá en Momostenango, Totonicapán, porque sí es importante el papel que juega la mujer
en el interior del país, cómo se manifiesta, qué realmente hace para defender los derechos como mujer, como madre, como esposa, como hija, y qué mecanismos pues se podrían utilizar para que la no contaminación pues se mantenga. Es decir, el medio ambiente, que respiramos un aire puro, que protegemos nuestros ríos para tener un líquido agradable como es el agua, que es esencial para la vida. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a la situación de la mujer allá en Totonicapán, en cuanto a defender sus recursos naturales? Bien, para todos los amigos televidentes, una buena mañana para todas y todos que nos vean a nivel nacional. En mi punto de vista, ¿cuál es el aporte o las acciones que debe de tener una mujer indígena maya a los recursos naturales? Sabemos que somos pueblos mayas, la vida para nosotros es tener el que comer día a día, pero que también como pueblos mayas siempre en nuestra cosmovisión la naturaleza pues es nuestra vida, eso es lo que nos ha sostenido durante millones de años. Con todo ese es el sagrado líquido que realmente nos da vida, también la naturaleza, de ahí nos alimentamos, entonces somos parte de ese entorno desde nuestra cosmovisión maya. Entonces, ¿qué es el aporte de nosotros como mujeres? Pues es promover, respetar, ¿verdad? Es de no contaminar toda esa parte del sagrado líquido, que ya que esto es nuestra vida, ¿verdad? Es enseñar a la juventud, a los hijos como madre, ¿verdad? Que tenemos que respetar esa parte, que no tenemos que contaminar más que todo eso, pero no solo tratamos de manera de defender, pero qué es lo que estamos haciendo nosotros también como pueblos, como indígenas, como mujeres, digamos, promover más que todo el abono orgánico, recuperar todas esas partes, ya no de ser clientelismo de las empresas transnacionales que nos ofrecen productos de mala calidad, y eso viene a dañar, viene a matar, viene a contaminar todo lo que es la vida que se tiene en las comunidades como pueblos. Entonces como pueblos pues es mantener esas prácticas ancestrales, a que no se pierda, ¿verdad? Promover todas las hortalizas, digamos, que tiene que ser, digamos, el tema de agroecológica también que estamos trabajando, que también tiene que ver mucho con toda la conservación del medio ambiente, de no ensuciar y más que todo defender esa parte. Muchas gracias. Don Manuel Bail Mateo, es importante la parte de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango, para que se mantenga ese territorio no contaminado, para que la población pueda tener ese derecho de que sus autoridades también defiendan a la sociedad civil, que promuevan ante todo un desarrollo integral de la persona, como lo señala el artículo 2 constitucional, que bien lo manifestó Abraham Vicente García. Pero, ¿qué realmente piensan ustedes para contrarrestar esta violencia, para contrarrestar esta contaminación, para velar porque se respete el derecho humano de todos los quetzaltecos, de todos los totonicapenses, de todos los huehuetecos, de todos los quichés, para que se pueda hacer un frente común y decir ya basta? Es interesante conocer su pensamiento como autoridad indígena para que se conozca a nivel nacional qué es lo que pueden hacer ustedes para que no se siga contaminando el medio ambiente. Sí, una de las acciones que hemos hecho en el occidente, se han hecho más de 60 consultas comunitarias, donde cerca de casi 2 millones la población ha dicho no a la minería, no a la hidroeléctrica,
no a los megaproyectos. Pero desafortunadamente la Corte de Constitucional ha dicho no son vinculantes. Eso es lo que han dicho. Una de las preocupaciones también es que ya no se aplican las leyes en Guatemala, ya no se respeta. Hay un convenio 169, el Estado ya no lo respeta. Entonces, de las acciones que estamos haciendo es que la población, los comunitarios nos estamos organizando. Desafortunadamente, hay que llegar hasta eso, ¿va? Porque de lo contrario, el gobierno, el Estado ya no respeta. Y eso es triste, es una preocupación. Sin embargo, como pueblos, no vamos a permitir que sigan invadiendo nuestro territorio, porque es la vida. Para nosotros no es un recurso explotable, sino que es la madre naturaleza que nos da la vida, ¿va? Porque de eso vivimos nosotros. Y lo vamos a defender. Nos estamos organizando, pero también exigimos a las autoridades municipales que, desafortunadamente, hay muchos alcaldes que, en lugar de defender los derechos de las comunidades, de los pueblos, a veces lo traicionan. Hay municipalidades que, en lugar de ayudar al pueblo, lo traiciona a su pueblo, está más a la par del gobierno. Bueno, aquí hay que reconocer también que ellos son, nosotros le decimos que son tuercas del sistema, ¿va? Pero el mensaje a la población, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar organizados y no vamos a permitir que sigan invadiendo. Pedimos al gobierno más respeto, porque hasta donde nos están llevando ahorita, ¿qué puede pasar? Los pueblos, las comunidades, estamos cansados. Entonces pedimos al gobierno que debe de respetar la vida, la madre tierra. Ya dijeron los compañeros de la compañera que para nosotros el agua, el medio ambiente, como sabemos, todos estamos ahí, todos vivimos de eso. Entonces, nos preocupa la represión, la criminalización, la persecución, el paquete de leyes, de iniciativas de leyes que hay que están por pasar al Congreso de la República, que van en contra del pueblo. El caso de la ley de túmulos, la ley de telecomunicaciones, viene otra ley, el servidumbre forzoso. Entonces, ya no se están respetando el derecho de los pueblos, ya no se está respetando la autonomía municipal. Entonces, es un abuso. Entonces, pedimos al gobierno, al Estado, a los funcionarios, que analicen, que reflexionen, porque hacia dónde quieren llevar a Guatemala. Muchas gracias. Sí, don Abraham Vicente García, ustedes se han acercado en alguna oportunidad al señor alcalde de Momostenango para intercambiar información para una defensa más real, más efectiva en contra de las empresas mineras, en contra de la delincuencia organizada que, por cierto, en todo el país hay. Y si ustedes han agotado el diálogo con el señor alcalde de Momostenango, porque es bueno en un momento dado invitarlo que venga acá y que nos diga qué está haciendo por su pueblo. Nosotros lo invitamos aquí como parte del gobierno local allá en Momostenango, para que él se acerque y manifieste qué realmente está haciendo por su pueblo y qué acciones va a tomar en un momento dado si los ríos, la fauna y la flora se sigue contaminando. ¿Qué piensa usted al respecto? Si han agotado o van a acudir ustedes con el señor alcalde, pero ya en forma personal y con los líderes de la comunidad, para que él diga, bueno, voy a trabajar o no voy a trabajar. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, ya desde la experiencia que hemos tenido como autoridad, hemos venido tratando de dialogar, ¿no? Incluso se ha invitado a algunas reuniones cuando hemos convocado a las autoridades de las 31 comunidades
Por ejemplo, cuando se hizo la consulta, estuvimos invitándolo a él. Hubieron momentos en que él no se presentó o en otros momentos sí se presentó. Pero después de la consulta, él sigue negando la existencia de la licencia minera. Pero hay documentos que prueban de que sí hay licencias mineras. También hay documentos donde aparece la autorización a la empresa Green Corp. Entonces, esto realmente preocupa porque no hay voluntad política de parte del alcalde de apoyar este esfuerzo del Consejo de Autoridades de las 31 comunidades, que es el único ente que ha sacado la cara para la defensa del territorio, claro, con el apoyo de todas las autoridades comunitarias, ¿no? Y eso es preocupante, pues, porque no apoya la defensa del territorio. Muchas gracias. Y la última pregunta para usted, como mujer, como madre y como líder allá en occidente del país, que es interesante ver que las mujeres se están agrupando, están defendiendo sus derechos, están viendo porque se respete el medio ambiente, la no contaminación de sus ríos. ¿Qué mensaje les podría dar a todas esas mujeres de Guatemala para que manifiesten la defensa a los recursos naturales? Porque es un mensaje que debe ser positivo y de lleno para que nos unamos y protejamos. Bien, a todas las hermanas de las 22 culturas existentes en Guatemala, que realmente es deber de nosotros, de los pueblos indígenas como pueblos mayas, ¿verdad? Es de educar a nuestros hijos, es también abordar ese tema que tenemos que recuperar, que tenemos que conservar ese medio ambiente, ya que ahí está en la vida de los pueblos indígenas. Entonces, que no solo conozcamos, digamos, nuestros derechos, sino que también estos derechos hay que convertirlos en acción, hay que priorizar estos ejes de trabajo, tantos como hay, hay políticas públicas también que es de la vida. Pues entonces yo creo que todos tenemos que contribuir, tenemos que conocer que no tenemos que ser clientelismo de las empresas que nos vienen a dejar un montón de la canasta básica que son puramente transgénicos, y eso más bien viene a contaminar, vienen a más que todo a influir enfermedades en todo el ser humano. Como pueblos indígenas, unámonos, consumamos lo nuestro, consumamos nuestros productos que es producido por nosotros, ya que esa es lo más elemental de los pueblos indígenas. Entonces luchemos, articulémonos, que realmente ya no estemos esperando regalías de los gobiernos que nos vienen a regalar, y es un poco utilizar lo nuestro, ya no utilizar lo que es plástico también, que es una contaminación, y entonces retomar todo lo que son las prácticas ancestrales. Gracias. Sí, queremos agradecer la presencia de nuestros entrevistados, y por supuesto Canal en el futuro pues les estará brindando otro espacio para que ustedes se manifiesten sobre lo que realmente está sucediendo allá en Totonicapán, en Quetzaltenango, Momostenango y otros lugares. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias. Gracias. Feliz retorno. Gracias.
Amigos, bueno, buenos días. Estamos siempre en el programa de Buen Día Otto. Hoy ya, pues, este día sábado 31 de mayo, terminando este mes, estaremos compartiendo con nuestro amigo Raúl Maldonado y también con nuestro compañero y amigo Hugo Rolando López y su servidor Otto Rothman. Hoy vamos a hablar del tema que preocupa a muchos, pero hasta cierto punto no se sabe con certeza cuál es el objetivo del gobierno, de la Corte de Constitucionalidad y de otro organismo más, el Congreso, que están hablando incluso de la reelección y otros temas que incluso son penados por la ley, pero no entendemos ese objetivo y no hemos podido establecer si solamente es una cortina, si es un globo, si es un distractor, y es que se está llevando a cabo en este momento un juicio histórico, es un juicio bastante fuerte. Se está pidiendo la cadena perpetua de Sperensen, quien fuera concejal en el gobierno de Álvaro Arzú en la municipalidad, y implica a alguien que fue presidente de la Cámara de Industria, como lo es Carlos Bielman en España, que también está dependiendo de este juicio, incluyendo al expresidente Berché, que también es del sector empresarial agrícola. Y esto pues no sabemos si es el objetivo distraer, porque el desgaste, el costo que representa para esta institución económica, como lo es el CACIF o los grupos de poder que han dominado, como lo es la oligarquía, pues para ellos es un desgaste fuerte, y entonces necesitaban otro desgaste fuerte, aunque costara lo que costara, incluso aunque llegaran al delito, como ya están prácticamente analizando algunos juristas, que se llegó al hecho del delito. Entonces, si analizamos esto y si vemos que también hay temor del Estado de Guatemala y de estos grupos, que todos están involucrados en la extracción minera, en la generación de la electricidad, en el negocio de la electricidad, y están ya prácticamente vislumbrando un conflicto imparable, porque el pueblo de Guatemala ya se está pronunciando, se está organizando, porque el pueblo de Guatemala está entendiendo que atrás de todo esto, y que la agenda de gobierno es una agenda meramente minera y de negocios que son relacionados a la explotación de recursos del país, y no es una agenda de inclusión, de empleo, de desarrollo. Y esto pues está comprobado con los altos índices de cierre de empresas, con las altas trabas para poder ser importador, trabas en la SAT para poder habilitar números de NIT, o trabas para poder abrir un negocio, incluso en el Ministerio de Salud para obtener una licencia sanitaria, pues pasan hasta 6 meses las empresas, incluso otras hasta 1 año, para poder obtener un registro de un número sanitario. Así es de que todo esto, si analizamos fríamente, vemos que siendo este gobierno puede existir el delito de la reelección, pero puede ser una cortina de humo. Así es de que mientras tanto los medios de comunicación están en la jugada, estamos en la jugada. Desde el momento que lo comentamos es que ya somos parte de esta ola, de esta novedad, y vamos contigo, Raúl, y luego Hugo Rolando. Gracias, Otto. Buenos días, estimados televidentes de Vea Canal. Yo creo que pueden, dentro de este tema de la reelección o de la ampliación del periodo del presidente en el Ejecutivo, yo creo que pueden haber muchos objetivos, pero más que todo debemos de darnos cuenta que el objetivo principal puede ser seguirse manteniendo en el poder. Yo creo que para el grupo que Otto Pérez Molina representa, le ha convenido mucho la estancia de Otto Pérez Molina en el poder, en el gobierno de Guatemala, porque ellos han podido
llevar su agenda de una manera muy práctica y muy eficientemente. Yo creo que esto de las reelecciones no es tema nuevo en el mundo. Se han hablado de reelecciones en Venezuela, en Ecuador, inclusive en Brasil, en México, etcétera. Y ellos tocan ese tema porque miran también de que perpetuarse en el poder para beneficiar al grupo que Otto Pérez representa le conviene, porque no vaya a ser que en estas elecciones gane otro grupo y ese grupo pues va a tener su agenda y posiblemente, estoy diciendo, no sea la agenda de todos los grupos que Otto Pérez Molina representa. Yo veo, por ejemplo, los problemas en Tailandia, los problemas en Europa económicos, en Tailandia políticos, y yo creo que Guatemala es un país que no escapa a los problemas económicos, sociales y mundiales, a la globalización. Entonces, acá los grupos de poder que buscan siempre, cada 4 años, llegar al gobierno para poder utilizar estas instituciones para beneficiarse, como decía Otto, para hacer los negocios que a cada grupo de poder representa, le interesa. Sin embargo, yo creo que el grupo de poder que representa Otto Pérez Molina es el grupo de la crema innata. El grupo del G8 o el G13 o el G10, que puede variar, porque hay ricos que a veces pues bajan lo hemos visto a nivel mundial, que a veces disminuye su nivel de riqueza, pero yo creo que Otto Pérez Molina representa el grupo más, llamémosle, oligárquico, ¿verdad? Y entonces a ese grupo sí le interesan las inversiones en energía, en minería, en electricidad, le interesan los monocultivos, le interesa la apropiación de los puertos, de las carreteras, los grandes negocios, y yo creo que ellos han manejado muy buena agenda. Y de ellos, ¿verdad? Sí, pues han manejado su agenda, la que ellos tienen. Y Otto Pérez Molina, nos podemos dar cuenta que no tiene un conocimiento económico en su forma de hablar. Si vemos su historia como ser humano, nunca ha creado fuentes de trabajo, siempre ha estado a la sombra del ejército de Guatemala, recibiendo, pues, como todo buen burócrata o como todo buen militante del ejército, recibiendo su pensión, y ahora pues que ya es presidente. Pero creo que realmente él nunca ha tenido capitales para invertir, abrir empresas, buscar exportar o ganarse la vida como un simple comedor. Entonces es muy diferente la visión que puede tener un ser humano que ha tenido unas prerrogativas a la que ha tenido otro que vencer en ciertas vicisitudes. Entonces yo creo que de ahí de esas premisas podemos partir para entender de que los grandes grupos económicos de Guatemala sí les interesa que antes de que el pueblo despierte, como dijiste tú, Otto, antes de que el pueblo tome conciencia, ya ellos estar 2, 3 periodos en el poder. Claro. Gracias, Hugo. Gracias, Raúl. Perdón, Hugo. Al inicio de este programa, que te agradezco que hayas estado con la gente de Momostenango, la pregunta es: hay una conflictividad en el país que se ha desarrollado, y no es conflictividad, sino hay una imposición de un modelo extractivo que quieren basar el desarrollo del país, el supuesto desarrollo del país, en la explotación de los bienes de los guatemaltecos. El país entero ya no lo quiere, ya no lo tolera, ya no lo soporta. O sea, ¿crees que tenga relación este globo, o verdaderamente crees que exista el riesgo del delito de la reelección o de la ampliación del tiempo? O sea, o fue necesario para tapar el desgaste que les está generando el hecho que Sperensen Berché, Carlos Bielman, expresidente de la Cámara de Industria, estén en este momento en un juicio donde se habla incluso de decenas de miles de víctimas, porque llegaron a más de 20,000 víctimas en las ejecuciones extrajudiciales. Fíjate que son tres casos, los dos de la imposición del modelo, el juicio de estos señores allá en el extranjero, y
la reelección. ¿Tienen algún tipo de relación estos? Sí. Vamos a recibir una llamada por atención a nuestros televidentes, le escuchamos y posteriormente daré respuesta a las inquietudes de Otto Rosman. Pero yo estoy oyendo que está hablando don Otto. Adelante. Aló. Buenos días. Buenos días. Don Otto, mucho gusto de saludarlos el día de hoy. Deseando que Dios los bendiga y los proteja, porque la verdad es que ustedes ahí en este canal es la única forma como podemos expresarnos de todas las barbaridades que hay en el país. Yo estaba viendo a la señora fiscal cuando tomó posesión que dijo, y eso lo dijo públicamente, que iban a velar por los derechos de las mujeres, y es una vergüenza ver que una persona del grupo de la Puya, una señora, esté con la Biblia en la mano y los policías enfrente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo mandan a ese contingente a paliar a toda esta gente, a nuestros hermanos, por estar defendiendo los derechos de nosotros que tenemos como pueblo de un país que se llama Guatemala? Yo digo que en todo el mundo hay minerías, porque no es solo nuestro país el que está explotando. Minerías hay en todo el mundo. El problema es, y por lo que se está discutiendo esta situación de las minerías en Guatemala, es porque aquí en Guatemala parece que fuéramos limoneros, empezando por el presidente, ¿verdad? Como que él no tuviera que comer igual que la gente pobre que vive trabajando a diario para poder comer, y él, que ya lo tiene todo, quiere estar otros 2 años más en la presidencia porque no tiene vergüenza, para seguir explotando a nuestro país, a nuestro pueblo, tenernos de rodillas. Estamos viviendo una situación económica malísima. Nosotros las mujeres ya no podemos comprar en los mercados, todo está carísimo. Es una vergüenza que él no se ponga a hacer un examen de pueblo, de país, para ver la situación que estamos viviendo. Yo digo que la minería todo es bueno, porque si es un desarrollo para un país, todo es bueno. Lo malo es que él está como limonero haciendo negocios para ver qué le queda y que el pueblo esté de rodillas a favor de él y que Guatemala no quede nada de esas minerías. Yo no estoy en contra. Las minerías son buenas, pero que toda la riqueza minería se estuvieran invirtiendo en Guatemala en salud, educación, trabajo, buenos salarios para los empleados, pero estamos viviendo una situación donde ya no se puede. Ahora digo yo, si él quiere estar en el país, que hagan una consulta popular para ver cómo va a quedar. Ahí tienen ahorita la cuestión de Venezuela, las 2 personas, las 2 esposas de los alcaldes presos por represión del presidente, perdieron las elecciones de alcaldes de ahorita y ganaron las esposas de los señores que están presos. Así le va a pasar a él, que hagan una consulta popular para darle por todas las caras, no tienen vergüenza, que se vayan ya no lo queremos en el país. Gracias, señor. Gracias. Vamos a darle respuesta a las inquietudes de Otto Rosman. Primero, no olvidemos que hay un plan estratégico, plan de nación para el 2030 en cuanto a los proyectos mineros e hidroeléctricos allá en Cegeplan. Esto no lo podemos cambiar y en ese sentido pues se van a seguir otorgando licencias de exploración y licencias de explotación, porque debido a la baja del cardamomo y del café, pues tienen que buscar otros recursos alternos para poder tener dinero para poder sostenerse. Sin embargo, toda inversión es bienvenida, pero no en esa forma. Aparte de eso, vamos a tocar el punto en relación a la no reelección o prolongación del mandato presidencial
que lo regula el artículo 187 de la Constitución Política, que señala en su segundo párrafo, más o menos, que la reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Esto nos traslada a lo que señala el Código Penal en cuanto a hacer actos que vayan en contra de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la pena, pues, de prisión es irrisoria, son 3 años. Cuando se pretenda violentar esta norma constitucional. Pero, ¿qué sucede actualmente? ¿Será cortina de humo tratar de hacer una manipulación para una posible prolongación del periodo presidencial? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque hoy el caso de La Puya, donde el sábado anterior, aquí en Beacanal, estuvo Yolanda Oquelí y manifestó esa represión que se está dando en dicho lugar de San José del Golfo, en la minera del Tambor. Y precisamente hoy también tuvimos a 2 o 3 comunitarios de Momostenango y Quetzaltenango que también están por sufrir esa represión. Es decir, es una cortina de humo. Es una cortina de humo porque no se puede violentar la Constitución en esa forma si no se celebra una Asamblea Nacional Constituyente y derogarla totalmente. Ni los señores diputados, ni con sus 2/3 partes pueden reformar el artículo 186, que es la no reelección, y 187 en cuanto al periodo de prolongación para el mandato presidencial. Y en esa forma, pues creo que es una cortina de humo. Se puede hablar, claro, no constituye delito como es el delito de apología, pero no se puede realizar tal monstruosidad jurídica porque, sinceramente, nuestra Constitución, que es una Constitución del año 1985, que por cierto fue una de las más avanzadas de Latinoamérica, pero tristemente no se aplica en nuestro país en forma correcta, idónea y objetiva, porque es manipulada por propios y extraños, y esa es la situación actual en nuestro país. Pues sí, fíjate, vamos a recibir otra llamada y vamos a recibir otra llamada, por favor, y que sea breve. Gracias. Buenos días. Les saludo de aquí de Nueva Concepción, felicitándolos y al mismo tiempo dándole gracias a Dios porque ustedes somos hombres de Dios, son temerosos de Dios y hombres de valor. Fíjense que estoy escuchando por los demás canales y por el canal de la canal, ¿verdad?, de que el señor presidente quiere alargar la Constitución para poder echarse estos 2 años más, ¿verdad? Y yo pienso que está bien que se alargara ese periodo presidencial en el Congreso, pero tendrían que bajarse un poco el sueldo, porque es donde más invierten dinero, en los diputados, en los ministros y en todo esto, y el pueblo de Guatemala sigue obsoleto, y creo que así no vamos a seguir adelante, ¿verdad? No va a haber un beneficio para el pueblo de Guatemala. Yo admiro al licenciado Otto, a la licenciada Karina y al panel que está con ellos, porque en verdad tienen mucho valor, tienen mucha gana, y esto no es porque el hombre humano lo quiera hacer, sino que el sentimiento que tenemos de parte de Dios hacia la humanidad, usando ese amor fraternal, ese amor ágape que nos caracteriza como buenos ciudadanos
guatemaltecos, ¿verdad?, que sentimos el dolor de la necesidad del ser humano. Este es mi comentario, señores del panel, del licenciado Otto, y adelante. Muchas gracias. Adelante con esa visión de prosperidad. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pues así es, hasta cierto punto esa es la intención, que se hable con la verdad, que se respete la vida como algo divino, y eso es lo que hacemos y lo que tratamos de hacer en cada uno de estos programas. Vamos a seguir con la mecánica de tratar de establecer esta supuesta reelección y ampliación de periodo. Pero no podemos olvidar que durante el gobierno de Óscar Berché hubo masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales, y que pues el grupo que comandaba esas ejecuciones, en el caso del comandante Zacarías Víctor Rivera, traído por la familia Gutiérrez a Guatemala, de Venezuela, pues era quien se encargaba de cuestiones como tumbes de droga y otras cosas, y entonces vemos el caso Parlacén ligado a este señor, que traían dólares y muchos dólares, millones de dólares en los vehículos. Por eso los incineraron, incluso hubo caletas en los vehículos. Pero también vamos con la llamada, pero no queremos dejar el boquerón, cómo asesinaron a los policías que fueron involucrados en la masacre de los parlamentarios. Y bueno, pues nos gusta comentar y repetir esto para que el pueblo entienda y conozca la historia, porque si no, no entendemos. ¿Por qué vemos hoy unos titulares? Me quiero reelegir. ¿Qué tiene que hablemos de eso? Es bueno que se dialogue, y ahí está el de la CC también diciendo que sí, que no. Y todo fue un globo preparado. La verdad está tan bien preparado, bien decorado, que al final vemos que Prensa Libre dice hoy que inviable reforma a la Constitución, pero todo es un show. ¿Quién lo dice? Todo, o sea, dice, Prensa Libre se opone. No. Es un show, es un engaño, es una distracción. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Adelante. Buenos días. Le escuchamos. Gracias a Dios que lo tuvieron a ustedes tres ahí sentados siempre, analizando y dándole el pan del saber al pueblo de Guatemala. Porque ustedes no informan, ustedes dan el pan del saber y orientan a todo el pueblo de Guatemala con lo que está pasando. Yo quiero decirles de que realmente es lamentable que los diputados en el Congreso de la República estén pensando en alargar el periodo presidencial, porque ellos siento que son los padres de la patria y son puestos por nosotros, pero tienen que consultar con nosotros para lo que van a hacer. Yo le pido al pueblo de Guatemala que en estas próximas elecciones que se vecinan no votemos por ninguno de los diputados que están en el Congreso de la República, que les digamos no, y que votemos por alguien que no esté manchado por un partido nuevo, para que así los partidos que están desgastando ahorita, gastando grandes millonadas, se queden burlados. Vemos el caso de Barbizón, ya tiene vendido a Guatemala con tanta propaganda y ahora dando una bolsita solo con harina, engañando al pueblo de Guatemala. Veamos a su metido con todos en la alianza, engañando al pueblo de Guatemala. Ahora viene Otto Pérez Molina y quiere la reelección. ¿Por qué quiere esto Otto Pérez Molina? Que trabaje, hombre, que deje la presidencia y que trabaje. Estamos hablando de los del boquerón, de los asesinatos que hubieron en las cárceles. Si no hubiera sido por esta gente que entró a estas cárceles y fue a poner la paz en las cárceles, hoy en día los presos los hubieran más quitados a como lo tienen ahora.
En ese tiempo salían millonadas del boquerón, salían millonadas de las cárceles de la República, de extorsiones y delincuencias que habían ahí. Todo el que entraba tenía que pagar tarazas. Dineral tenían agarrado todo el sistema penitenciario. Pero estos hombres limpiaron el sistema penitenciario y lo dejaron limpio. Ahora los persiguen por querer tener libre a Guatemala cuando ellos quitaron a esos delincuentes que nos tenían de rodillas en ese tiempo. Ahora, muchas gracias. Le decimos a Otto Pérez Molina que no ande diciendo que se va a reelegir porque él quiere que le dé muerte de Estado así como Fernando Elías y no entregarle cuentas a Guatemala de todo lo que se ha robado él y Rosana Valdetti. Muy buenos días. Que Dios lo bendiga. Gracias. Mira, ¿sí? Yo pienso de que el pueblo de Guatemala, si este fuera un buen presidente, que creara fuentes de trabajo, que no hubiera corrupción, que hubiera medicina en los hospitales, porque dinero hay, sabemos perfectamente que dinero hay, que él reactivara la economía, que se preocupara por la educación. Yo creo que si realmente fuera un presidente que tuviera ética, moral, dignidad, valores humanos, principios, y que lo demostrara dando el ejemplo, sin mentirle a la gente, cara a cara frente a una cámara de televisión diciendo, miren, se está haciendo esto. La gente estaría de acuerdo, ¿verdad? Porque dirían, puchica, estamos ganando más, estamos mejor. Claro, todo conlleva un camino, puede llevar 10, 20, 30, 40 años, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente muchas veces solo ve el día de hoy o este año, no ve las generaciones que vienen. Nosotros tenemos que pensar en las generaciones que vienen, si amamos a nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos vivan en una patria y en una nación, en una república mejor, no como la que estamos heredando y viviendo nosotros. Decía el compañero acá, que es licenciado, que de nada sirve la Constitución porque no se cumple. Pero ¿y por qué no se cumple? Porque tenemos instituciones débiles, porque el crimen organizado ha copado las instituciones del Estado, porque el poder económico ha copado a las personas que integran las cortes, los jefes, los ministerios. Ha corrido lo que se llama en las calles el billete, y la gente se ha vendido por cambiar su sistema de vida y siguen ahí por seguir manteniendo su sistema de vida. Entonces, la gente puede ser ignorante, puede ser tonta, puede ser rebelde. El pueblo de Guatemala puede tener muchos defectos, todos tenemos defectos, no hay nadie perfecto. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero si usted, televidente, está mal hoy y está peor y peor cada día, ¿cómo va a querer seguir estando así? Entonces nadie quiere este tipo de gobierno, porque aquí las utilidades se privatizan, se roban. Guatemala es un país muy rico, aquí no debería de haber pobreza. No debería de haber pobreza. Hay muchas ramas en las que se puede invertir, muchísimas ramas. Solo tener un pueblo joven es suficiente ya para poder invertir en educación para 10, 20, 30, 40, hasta 50 años. Estos hombres de la Policía Nacional, hablo de Spirinsen, hablo de Figueroa, hablo de Bielman, que fue el ministro de Gobernación, asesinaron, mataron, porque estos de la oligarquía nos han hecho vivir a nosotros en un pueblo de desigualdad, en un pueblo donde no hay bien común, donde no hay oportunidad, donde a la gente del campo que ha vivido por generaciones se le ha trasladado a vivir a la capital, porque no se ha apoyado. Se buscan ramas de la economía que no son para que beneficien a muchos, sino a un pequeño grupo. Estos recursos naturales que se están llevando a los extranjeros son recursos no renovables. No van a volver a estar ahí ocupando el espacio que ocupan nunca más. Se los llevan y ya no regresan. Claro. Gracias Raúl. Vamos a aclarar un poquito también de la llamada, y es que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con
ese tipo de limpieza social. Ese tipo de actitud y limpieza social. O sea, la vida vale más que cualquier otro interés político, social, económico. Y dentro de todo esto, le quiero contar al amigo que llamó que ellos lo que limpiaron fue la competencia, la coca y los dólares que habían ahí adentro. A eso entraron a pavón. Ellos no entraron a perseguir a delincuentes ni nada. Eso no, llevaban una agenda de ciertas personas que ya habían pagado para que ellos iban como sicarios. Quiero dejar claro que luego del gobierno de Berché, durante el gobierno de Álvaro Colón, o sea, ellos no limpiaron absolutamente nada. Ellos dejaron unas estructuras que se evidenciaron totalmente en el gobierno de Colón, y en este gobierno aún se sigue dando extorsiones y de todo. O sea, no hay interés de cambiar incluso ese sistema. O sea, ellos no hicieron ningún trabajo más que ir a asesinar gente. Y ahí está la justicia, pronto esperemos que se le dé su cadena perpetua. Y bueno, por último, en el caso de lo que se está dando con el desarrollo y la agenda del país, vemos que definitivamente la agenda del país es para generar pobreza. O sea, la agenda del país es para que un Estado débil, un pueblo débil, desorganizado, pues es fácil de extraerle su riqueza. Y por eso nos han explotado, o sea, en cuanto a la familia la han destruido, pero eso sí, la han destruido para que migren a los Estados Unidos. Y esa migración representa divisas para el país. Entonces, han hecho que la gente, como decías Raúl, emigre hacia la ciudad capital, pero en la ciudad capital no están las condiciones para que pueda soportar, y entonces se genera un mayor conflicto en la ciudad capital, pero en el interior ellos están extrayendo todo lo necesario. Menos gente que les haga oposición. Y menos gente, y entonces es más fácil porque sí hay una agenda. Si lo vemos, los problemas, digamos, si vemos en cuáles son los problemas del gobierno, es Energuate, o sea, la energía eléctrica. Y ahí, ¿quiénes están metidos ahí? El poder económico, pero la oligarquía, pues no. Porque usted, mi amigo que nos está viendo, aunque usted sea un empresario grande, usted no tiene nada que ver con Energuate. O sea, ni con ninguna minera. O sea, usted no es socio de ninguna minera. Y en su comunidad, si nos están viendo en San Rafael o en algunos lugares, o allá en Huehuetenango, en San Marcos, por la mina Marlin o algo, pues un chequecito de 5 millones para la MUNI, o 4, o si con mucha suerte tal vez le den 10. Eso no es desarrollo. Para la cantidad de cianuro que están dejando en el subsuelo, eso es muerte. Eso no va a servir ni siquiera para corregir ninguno de los daños ambientales, no digamos daños humanos. De salud. Vamos con Hugo. Sí, tengo algo que manifestar. Y es importante hablar sobre la última llamada. Claro. Y es muy significativa porque la población está cansada. La población está siendo extorsionada por delincuentes, por crimen organizado, por maras. La población pide justicia, la población pide seguridad, y al no haberla, pues llega al colmo de que quiere una limpieza social. Esa es la realidad, porque nosotros estamos en contra de una limpieza social, estamos en contra de que se violenten los derechos humanos, pero cuando las familias han sufrido en carne propia el asesinato de una hija, el asesinato de una madre, de un padre, la extorsión que se da a cada momento, y no hay seguridad, no hay justicia. Entonces, ¿qué camino puede tomar en este sentido cuando no encuentra la mano amiga del Estado para poder vivir en paz, para poder trabajar en paz?
para tener esa fraternidad con su familia y con sus vecinos, ¿qué realmente puede hacer para que Guatemala impere el bien común? Que señala el artículo 1 constitucional tan reiterativo que lo hemos hecho acá, pero que es necesario también escuchar a la población. Muchos piensan que todos los que están en los centros carcelarios son delincuentes, hay gente inocente también. Por ello es que sí me pareció en un momento dado la llamada de nuestro televidente un poco oportuna, porque es lo que piensa él como guatemalteco, y muchos como él piensan igual, pero debido a que el Estado de Guatemala está fallido, sus instituciones son débiles, por eso es que hay una zozobra, por eso existe una anarquía, pero debemos cambiarla, y aún es tiempo de hacerlo. Es importante que las autoridades en sus diferentes ramas como seguridad, Ministerio Público, Justicia, salubridad, educación, pues hagan sus mayores esfuerzos para que Guatemala cambie. Caso contrario, así como se dio la llamada esta de nuestro televidente, pues yo creo que es su pensamiento y hay que respetarlo. Claro, claro, nosotros estamos abiertos. Sí, una llamada, ¿o qué? No, sí hay una llamada, sí. Breve, por favor. Y yo quería hablar algo, sí, que muy breve, mencionaste. Claro que sí. Buenos días. Ok, se cortó. Bueno, yo quería hacer referencia a algo que tú mencionaste, Otto, acerca del debilitamiento del gobierno. Nosotros debemos de hacer un poco de historia, estimados televidentes, de cómo es que surgieron los gobiernos. Al principio, cuando la humanidad existía y no había suficiente recurso para sobrevivir, que las personas vivían juntas en familia, se dedicaban a la caza, no había agricultura, no había ganadería, apenas si tenían recursos para sobrevivir. Fue hasta que ya el hombre logró descubrir el hacha, el uso de la madera, que crió grandes extensiones para la ganadería, la descubrió la agricultura, el desarrollo del agua, etcétera. Se crió una economía de excesos. No había mucha producción y pocos seres humanos. Entonces, las sociedades comenzaron a vivir cerca de los ríos, cerca de los mares, porque ahí era donde mejor se podía trasladar la mercadería, y decidieron ellos de que para poder solucionar sus problemas crearan al gobierno. Así fue. Usted lo puede buscar en la historia universal, puede buscar en los libros de historia cómo fue que surgió el Estado o el gobierno, pero siempre habían habido, desde ese tiempo siempre han habido ricos y pobres. Estaba el Estado esclavista cuando habían los amos y los esclavos. Luego estaban los reyes, los dueños de la tierra y la gente que trabajaba para ellos, que era un sistema feudal. Y ahora vino el sistema capitalista, que tiene diferentes ramas también. Pero siempre se creó el gobierno para que esas diferencias entre ricos y pobres no fueran tan grandes. Y a ese es el punto que quiero tocar, que Otto mencionó. En Guatemala tenemos un gobierno débil, unas instituciones débiles que no pueden cumplir con las funciones para las que están establecidas, que son las que nosotros los ciudadanos requerimos del gobierno de la República: salud, educación, seguridad, respeto a los derechos humanos, democracia. Aquí no se elige realmente a las personas idóneas para los cargos públicos, se elige a dedo, se elige por el color del billete. Entonces, como no hay democracia, y de alguna manera al no haber democracia, como mencionaba Otto, insisto en lo que dijiste, porque nosotros tenemos nuestras instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, debe ser una institución que nos debe brindar a nosotros elecciones puras, que deben de ver ellos porque los partidos políticos cumplan con la ley. Pero como no lo hacen, igual en los hospitales miramos la corrupción, miramos la SAT tampoco puede cumplir con lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, el fin de los grandes terratenientes, el fin
de las grandes familias, de los grandes ricos de aquí de este país, es seguir manteniendo un Estado débil. Y entonces la gente, en vez de ir hacia adelante, como lo hacen en otros países, regresamos a ser nosotros los clanes de la época primitiva, que somos los que tenemos que hacernos justicia por nuestra propia mano. Y es donde nos damos cuenta de que el Estado, el gobierno que nosotros tenemos es un Estado fallido, que no cumple con lo que fue establecido, son lo que nos tienen que proveer. Claro, gracias. Yo quisiera, por el tiempo, pues tenemos 15 minutos, pero ¿cómo podríamos determinar que Guatemala pareciera que existen barreras para incentivar el desarrollo? Fíjate vos que esta conflictividad de minas y conflictividad de hidroeléctricas y este privilegio, este montón de privilegios para unos pocos, no es más que una barrera para el desarrollo de las mayorías. O sea, no se puede desarrollar el país porque hay privilegio. No se puede desarrollar el país porque las obras de infraestructura son para favorecer a los señores. Por ejemplo, el corredor seco va a unir toda la costa sur. Es el corredor del azúcar. El corredor seco, ¿verdad? Aparte es el otro trance que se despacharon. Pero el corredor de cementos Progreso. ¿Qué beneficio le va a dejar a Guatemala el corredor de cementos Progreso? Mientras tanto, se sigue extorsionando al usuario de la energía eléctrica con cobros exagerados y sin ningún tipo de acción por parte del Estado. Pero vos lo decías, Raúl, ¿qué gente ponen ellos? Desgraciadamente, la gente que se ubica ahí no es que la ponga el presidente, sino que la ponen los dueños del país. Y así podemos ver un Eric Archila, dueño de medios de comunicación, que no sabía nada de minería. Pues fíjate que no importa realmente a veces que no sepan o sepan, solo que sean honrados y que lleven una agenda nacional. Fíjate vos que lo más importante es que sean gentes dignas, honorables. Exactamente. Pero ¿cómo podemos hablar de honorabilidad? Sí, fíjate vos. Si la ministra de Finanzas robaba facturas. Sí, exactamente. O sea, bueno, entonces miren, yo les voy a decir algo. Fíjate que dentro de la burbuja, o el globo, perdón, y la mentira de esta cortina de la reelección o la ampliación podría tener mucho de verdad. Porque fíjate que los diputados, pues, se quedan 2 años más, y oímos por ahí que unos alcaldes también. Oímos una llamada que hizo un señor que se vayan todos los diputados. Pues dicen ellos, o que no sean reelectos, dicen, pucha, y si de repente nos tiran algo que no seamos reelectos, quedémonos 2 años más y nos quedamos todos los de la foto. ¿Y quién quita que más adelante otros sus 4 años mejor de una 6 o 6? Porque alargan el periodo. Y si el pueblo ya aguantó, al final, pues, ¿por qué no? Así es de que date cuenta que los de la CC se quedarían más tiempo que todos los de la foto. Ahora, démonos cuenta de una cosa también. En el IX hay una estructura formada, generada para chantajear económicamente a personalidades de otras instituciones, porque ahí se contrataron a muchos familiares de directores y presidentes de otros organismos. Ahí hay más de 360 asesores ganando por nada, de 18,000 hasta 40,000, y están echados ganando dinero. Y así hay un montón de gente clave en todo el Estado. O sea, de alguna manera, vamos a decirlo así, el presidente ha sabido salpicar a los que tiene que salpicar, y eso le da la facilidad y le da la posibilidad de hacer una movida de esta naturaleza. Puro negoción Pérez, entonces. Puro negoción Pérez, sí. Entonces, le da la posibilidad de gestar una situación así. No sería extraño que lo logre. Vamos a pasar al tema rápidamente, porque no podemos olvidar que los bancos han jugado un papel y que los bancos son parte de estos grupos de poder, de la energía, de la minería, del azúcar, del pollo, de las inmobiliarias. O sea, generalmente son los mismos. Los círculos, sí. ¿Verdad? Son los mismos personajes los dueños. O sea, son sociedades donde ellos están en todas las sociedades.
Y entonces las ventas de vehículos nuevos también son, o sea, y así ciertos productos que... Computadoras. Sí, ciertos poco productos conforme va fuertes, avanzando el desarrollo de la humanidad y se van inventando cosas, ellos son los ahí van primeros, surgiendo. sí, entonces con esto ellos han logrado pues mantener, digamos, eso es aquello como que le dan de comer a la prensa, pues, o sea, y a los medios los alimentan con sus pautas, con sus anuncios, y esto provoca un silencio, tristemente en detrimento y en amenaza a los derechos humanos del resto de guatemaltecos que les es vedado el derecho al desarrollo, a la oportunidad, a la inclusión, el derecho a la familia, el derecho al alimento. Es que lo repetimos y lo vamos a repetir y cada vez pues más, pero es la verdad y la gente lo tiene que entender. Hasta que la gente no se organice, hasta que la gente no participe y hasta que no accione el pueblo de Guatemala, el pueblo es el responsable, no es ni la embajada gringa, ni es ningún organismo de derechos humanos, ni es la ONU, ni es la otra cuestión internacional, ¿cómo se llama? La OEA, no, ni es el ejército de Guatemala, ni es la policía, es el pueblo de Guatemala el que tiene la palabra. Y bien podría gestarse una resistencia pacífica en contra de las acciones de este gobierno, pero es el pueblo de Guatemala, hasta donde aguante. Y si los de la capital no tienen oídos para escuchar o ojos para ver, pues los del interior vamos a ver. Yo estoy seguro que los del interior van a dar una muestra clara de lo que es la dignidad y la honorabilidad. Y esa se defiende, se lucha y bueno, se recupera y se defiende. Yo pienso de que mantener un pueblo ignorante es importante. Los medios de comunicación distraen, tergiversan. Entonces, cuando a una persona le dan la verdad y le dan el conocimiento y la persona puede con esa información, dependiendo la guía que se le pueda dar, porque el pueblo es el responsable, pero al pueblo no se le brinda toda la información. El pueblo, todos los seres humanos tenemos no las mismas capacidades, pero sí tenemos la capacidad de análisis, tenemos la capacidad de síntesis, tenemos la inducción, tenemos la deducción, tenemos la comparación, tenemos la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, tenemos el conocimiento cognoscitivo, tenemos la capacidad de poder percibir, de abstraernos, de poder valorar las cosas, o sea, y al final todas estas herramientas que Dios nos ha dado nos sirven para poder emitir juicios, pero cuando no tenemos la información, ¿cómo lo podemos hacer otro? Así es, pero aquí, entonces, gracias a Dios, tenemos la información. Sí, lo del banco, pero cabalmente esa era mi introducción para entrar a lo del banco, fíjate, porque cuando yo llevé mi dinero al Banco de Comercio, yo era completamente ignorante. Entonces, yo me doy como ejemplo el día de hoy frente a esta cámara de televisión, frente a los televidentes que me están viendo, de todo lo ignorante que era yo cuando llevé mi dinero al Banco de Comercio. ¿Va? Fui ahí sí que victimizado por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, quienes me dijeron que yo era un chucho, que yo era un estúpido, que yo era un idiota, que yo no sabía nada de lo que era llevar el dinero al banco, pero ahora he leído. Y ahora, el día de hoy que Otto me va a dar espacio, yo quisiera presentar mi idea acerca de cómo fue que nos robaron el dinero en el Banco de Comercio a nosotros, a los de Bancafé, a los del Banco de la República y a muchos otros que el día de ayer, en Diario La Hora salió que fueron 8,000 millones los que perdió la gente que llevó su dinero al banco y que aproximadamente son 15,000 víctimas. Otto. Estás hablando de 15,000 familias que nos destruyeron todo el proyecto de vida. Por eso era mi introducción, todas las capacidades mentales que nosotros tenemos. No considero, pero sin embargo quiero decir que esos 8,000 millones que se han perdido en estos bancos fue el dinero que nosotros, los ahorrantes, la gente trabajadora, que confió en sus instituciones y en empresas privadas que son bancos, los fuimos a depositar al banco. Ahí resultó que éramos estafados en empresas que fueron lícitamente aperturadas y que hay instituciones como la Superintendencia de Bancos
la Intendencia de Verificación Especial, que forma parte de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, que tienen obligación de ver que esas instituciones de propiedad privada no perjudiquen a los usuarios de tales sistemas o de tales estructuras. Quiero decirles que durante todo este año yo he estudiado muchas leyes y ahora podría enfrentarme directamente con cualquier personaje de la Junta Monetaria, de la Superintendencia de Bancos, y por eso es la prueba de que un pueblo informado, un pueblo que de verdad quiere sacar adelante su país, sí se puede hacer. El Ministerio Público ha hecho una investigación en el caso del Banco de la República y en base a eso se realizaron capturas el día jueves. Quiero decirles de que el Ministerio Público en la unidad de bancos trabaja el señor Ángel Saúl Sánchez, quien carece de muchos recursos para poder llevar a cabo dichas investigaciones. El jefe de la Fiscalía es el señor Ronnie López, quien también cuenta con muchas, llamémosle, vicisitudes, con muchos problemas para poder llevar a cabo su problema. Yo doy fe de eso, porque yo, señores, he tenido más de 2 años de estar ahí en el Ministerio Público, viendo cómo estos señores trabajan. No es porque yo tenga que venir a hablar aquí a favor de alguien que no lo merece, es porque yo me he dado cuenta. No cuentan con papel para fotocopia, no cuentan con el personal necesario, no cuentan con el mobiliario, no cuentan con las computadoras. La exigencia de nuestro grupo, el Movimiento de Estafados de Banco de Comercio, es todas las semanas exigiéndole al fiscal: no vamos a hacernos amigos de los funcionarios públicos. Seguramente hay funcionarios públicos dentro de la unidad de bancos a los que yo les caigo mal, porque los presiono, Otto. Todos los jueves tengo que estar encima, ¿cómo va el caso? ¿Cómo va el caso? Y así es en las instituciones públicas, pero carecen de muchos fondos porque yo he estado ahí. Sin embargo, por el otro lado están las personas que conectan al crimen organizado. Fíjense pues, esta conexión es muy importante, es a nivel mundial. Las personas que conectan el crimen organizado con los negocios lícitos. ¿Y quiénes son esos? Muchos son bancos, porque ahí se lava dinero. Y en los bancos se lava dinero y entonces vienen y ese dinero va a dar a negocios lícitos, Otto. Nosotros... A empresas... de diferente rama. Puede ser industrial, comercial, agroexportación. Es decir, el banco tiene acceso a todo. Seguros, almacenadoras, offshore, financieras, tarjetas de crédito, ¿verdad? Donde se ganan grandes cantidades. Estas empresas de los bancos viven de los altos intereses, como mencionaste tú, de la compra y venta de la moneda extranjera. Tienen bufetes jurídicos. Si en tal caso te atrasas, esos bufetes te cobran hasta el 15% de la deuda. Tienen empresas de cobro que te pueden cobrar el 5, 10, 15, 20, 25%. Pero lo más interesante, oigan ustedes, estimado televidente, es que manipulan la información. Eso es lo bueno. Manipulan la información. Ellos tienen acceso a las gentes de gobierno del sector público financiero. Es decir, ellos sí tienen, los dueños de los bancos tienen acceso directo a la Junta Monetaria. Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, al representante de la Universidad de San Carlos. Ellos, los grandes grupos financieros, dichoso estaría alguien de que lo llamara los dueños del Banco Industrial para estar en una cena o un almuerzo con él. No lo van a hacer. Son los dueños del país. Ellos mandan a sus testaferros a decir qué entra en la agenda de los días miércoles de la Junta Monetaria y qué tiene que ser aprobado. Para mientras, todo el pueblo de Guatemala desconoce que los días miércoles se reúnen en el Banco de Guatemala toda la Junta Monetaria para definir cuál es la política crediticia, monetaria y del país. Claro. Ahí lo manejan. Estas entidades
los bancos solo son un tipo de institución que forma parte de un gran grupo financiero. Ahí están las aseguradoras, las almacenadoras, las offshore, etc. Y estas ya forman un gran grupo financiero. Esos grupos financieros, que son pocos en Guatemala, son como 5 o 6, el interés que tienen ellos es de absorber a los pequeños y quedarse solo ellos. Y manejar el presupuesto del país. Manejar a los partidos políticos que necesitan financiamiento. La idea es, a través del partido político, manejar al gobierno, porque ahí van a manejar al Congreso y ahí van a manejar a las Cortes. Y de esa manera también pueden manejar al ejército, porque recordemos que el ejército es un órgano de represión, a la Policía Nacional y a los grupos paralelos que venía a combatir la CICIG. Nosotros, como movimiento de estafados de Banco de Comercio, nos hemos tenido que enfrentar contra la impunidad, contra el señor Willy Valdemar Zapata Sagastume, contra María Antonieta de Bonilla, contra mucha gente poderosa. Y no es fácil, créanme ustedes, no es fácil, como lo han dicho los señores que han llamado, poner la cara, venir aquí, donde nos den oportunidad, hablar las cosas serenamente, tranquilas, como son. El que nada debe, nada teme. ¿Ah? Gracias Raúl. No sería para menos recordarles a todos amigos en casa, María Antonieta de Bonilla hoy es la gerente de Energuate. Y si analizamos su vida, su hoja de vida de trabajo, pues establecemos... Yo te quiero mostrar, Otto, perdona que te interrumpa. Para los bancos que ha trabajado, perdona, o sea, para los sectores que ha trabajado. Claro. Fíjate que yo tengo ese diario, el diario gráfico de 1994. ¿Ya se lo comió la polilla? Sí, ya se le comió la polilla, fíjate, porque pensamos que no nos iba a servir, pero mira, como la vida es así. Ahí, tal vez en el acercamiento, dice presidente del Banco de Guatemala, al G24. El que está del lado izquierdo de sus pantallas es Willy Valdemar Zapata Sagastume, en 1994, cuando él era presidente del Banco de Guatemala, y a la par está María Antonieta de Bonilla, cuando ella era vicepresidente. Ahí hay otras dos fotos, ya en el 2007, cuando el banco de nosotros fue suspendido, y ahí podemos ver los cambios. Miren, ellos, ahí está Willy Zapata y María Antonieta en ese tiempo, en esa foto que aparece ahí, con el micrófono, ya era presidenta del Banco de Guatemala. Ya era profesional, de guante blanco. Sí, y ahí nos podemos dar cuenta cómo, yo traje esto como prueba, Otto, porque ahí nos podemos dar cuenta, y estimados televidentes, ustedes también, que son los mismos. Miren, los mismos han estado ahí por 20, 30, 35, 40 años, y ahí están mamando de la misma teta. Pero lo que quiero decirte algo, Otto, uno puede tener mucha necesidad. Yo puedo tener mucha necesidad, pero no perder mis valores. No hacerle un daño al prójimo. Claro. Hay gente que llega al punto que cuando llega a estos puestos, que no son de elección popular, pero si son de elección popular también, no les importa al prójimo, no les importa robar, no les importa que estafen a la gente en los bancos. Ellos tienen un deber con el que los puso ahí. Ese es el punto. Gracias Raúl. Tenemos ya poco tiempo, así de que Hugo, si querés exponer sobre el tema de los bancos y pues sobre la repetición, sobre cómo estos grupos pues han llegado a tal punto de que, como dice Raúl, no les importa el prójimo, no les importa más que lo económico, y incluso pues son los que llevan la agenda del Estado. Del gobierno, del sistema, o sea, son los que definen las políticas supuestas de desarrollo, porque para ellos solo existe el desarrollo de ellos, un macro desarrollo que no genera, que no se refleja en el desarrollo humano. Ellos hablan del macro desarrollo. Subió el 1.5, poquito, pero subió, entonces es importante, endeudémonos más. ¿Qué es ese interés en endeudarnos? ¿Qué es ese interés en generar deuda para pagar salarios, para funcionamiento? Por ahí dicen que es un préstamo, el de los 280 millones para un corredor de los azucareros, pero bueno,
¿Cómo ves el punto? Bueno, primero quiero felicitar a Raúl Maldonado por esa excelente exposición. Creo que nos orientó a muchos que no estamos inmersos dentro de la problemática de los bancos. Muy buena, creo que es importante para todos los guatemaltecos para que realmente no se dejen sorprender, que busquen su justicia viendo las reformas de la ley de bancos, ver que prevalezca ese interés social y no el particular, ver que quienes lleguen de representantes de la Junta Monetaria, de la Superintendencia de Bancos o el presidente del Banco de Guatemala sea una persona realmente digna y que luche por los intereses de los guatemaltecos. Por la protección. Porque el banco, una de sus finalidades y objetivos de conformidad con la ley de bancos es que la inflación no se dé en una espiral pues, fuerte y luchar por los usuarios de que se les proteja en cuanto a su economía. Y por eso es la exposición de Raúl Maldonado me pareció pero brillante, lo digo con sencillez, pero sí es importante la lucha que está manteniendo por los estafados del Banco de Comercio. Y ahora pues que con esa noticia que salió ayer en el diario La Hora de los 8,000 millones de quetzales que llegan a las estafas de los bancos, pues mucho ojo para la Superintendencia de Bancos. Y el Congreso de la República realmente debe normar esa situación para que no prevalezca realmente ese enriquecimiento ilícito, porque quienes manejan realmente la situación en el país no solamente son los bancos, son los grupos de poder que están enfrascados también dentro del sector económico, que es parte. Pero ojalá que esa lucha que hace Raúl Maldonado se mantenga, siga adelante, porque lo que busca ante todo es una justicia social, que todas esas personas, esas familias que han sido desamparadas y que muchos se han quitado la vida por el engaño, por el fraude, por la estafa, pues ojalá que reciban lo que realmente perdieron, porque eso sería digno. Y esperamos que el Estado de Guatemala, y a través del ente persecutor que es el Ministerio Público, pues accione en una forma más inmediata para que esto realmente se finiquite y que los estafados reciban su dinero. Felicitaciones, Raúl. Gracias, te agradezco mucho, Hugo. Muy amable. Gracias. Bueno, vamos a leer un artículo de la minería en la zona 14, escrito por Carolina Escobar Sarti. Por compañera mía del gráfico. Sí, fíjate que si analizamos claramente la verdad de todo lo que está pasando en Guatemala, hay un responsable. O sea, es un sector el responsable y tienen mucho poder. El pueblo de Guatemala tiene más poder y es el pueblo el que debe definir qué quiere para el futuro de este país. Porque a pesar de todo lo que supuestamente ellos generan de empleo y de oportunidad y de inversión, no podemos olvidar que lo han hecho porque este país hasta cierto punto ha sido muy benévolo para con sus intereses. O sea, el tipo de empleo que se genera en Guatemala es un empleo de mucho esfuerzo físico. No hay realmente fuentes de empleo verdaderas que den tiempo para la familia, para el desarrollo, que den oportunidades de superación. Es poco ese tipo de empleo, es poca la inversión sana que viene a Guatemala. Pero vamos a leer el tema de la minería en la zona 14. Y si podemos poner la cámara en esta parte, la otra cámara. Y fíjate, Otto, que el ejemplo que da ese grupo que tú dices, el ejemplo que da es robar, aprovecharse y robar en el gobierno y robar los recursos naturales. Por eso es que muchos jóvenes eso miran, de que solo robando pueden salir adelante. Claro, pero también recordemos que hoy, gracias a Dios, la gente lo está entendiendo y los jóvenes cada vez más se interesan por estos programas. No tienen idea ustedes cuando uno sale
cómo se acerca gente joven, me refiero 30 años, 40 años, 35, 20 y pico de años, cómo se acercan con uno a felicitarlo por lo que estamos haciendo. O sea, se está despertando un interés porque estamos viendo que las futuras generaciones, si el país continúa con este rumbo, no es nada prometedor para nadie, ni para ellos, ni para la oligarquía, aunque tengan miles de millones de dólares allá en los Estados Unidos o en cualquier otro paraíso fiscal, porque al final muchas veces esas fortunas se pierden en quiebras de bancos y en otro montón de cuestiones que se dan en el camino. Así es de que, así rápidamente dice, minería en la zona 14, yo quisiera que habláramos entre nosotros, pero no para secuestrar voluntades. Dice Carolina Escobar Sarti, supongamos que una compañía transnacional minera obtiene una licencia para extraer oro en distintas zonas de la ciudad capital de Guatemala. Supongamos que esta empresa descubre que hay oro en la zona 14, por ejemplo, pero que el yacimiento cubre no solo la zona, sino también áreas importantes de las zonas 9, 10 y 13. Supongamos que la licencia y el permiso concedidos a la empresa han sido autorizados por 25 años. Supongamos que buena parte de los altos funcionarios de Estado, sus familias, su círculo de amigos y conocidos viven en cualquiera de las zonas mencionadas arriba. ¿Qué harían frente al inevitable paso de tractores contratados para hacer los movimientos de tierra en los jardines y áreas habitables? ¿Qué sentirían al saber que todos los manantiales de agua del área podrían contaminarse de cianuro? ¿Dejarían que esto pasara mientras ven cómo sus casas se rajan y el cabello se les cae? ¿Harían correr dinero por debajo de las mesas para impedir la explotación? ¿Resistirían sentados alrededor de las garitas de sus colonias mientras el gobierno manda a un contingente de fuerza a abrir el paso? ¿O dirían al mundo que la minería metálica es una actitud criminal? Todo lo anterior nunca pasará, porque cuando un país se segmenta en ciudadanía de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría, esto solo pasa en comunidades como la de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Es el conocido caso de La Puya. El Ministerio de Energía y Minas aceptó como bueno un mal estudio de evaluación de impacto ambiental hecho a dedo y aprobado previamente por el Ministerio de Ambiente. Luego otorgó la licencia de explotación Progreso 7 derivada a la minera Exmigua. El Congreso de la República no se quedó atrás y algunos diputados aprobaron rapidito la ley de circulación por carretera libre de cualquier obstáculo. Decreto 8214, dedicado a la industria extractiva. No nos queda claro que cuanto quieren, sí pueden. Esta iniciativa venía sugerida desde el 2012 por una resolución de nuestra brillante Corte de Constitucionalidad dirigida al Ministerio de Gobernación. Así, el decreto ley fue utilizado luego para avalar el operativo que el gobierno llevó a cabo contra la población en resistencia en las comunidades afectadas, mandando el mensaje de que el derecho a la libre locomoción está por encima del derecho a la vida y a los derechos de la ciudadanía. No hay que perder de vista que una ley ordinaria no está nunca por encima del derecho constitucional a la resistencia, la libre expresión y la manifestación, artículo 45. Que conste que la gente en resistencia nunca ha obstruido ni una carretera de este país. Cuando los bastones sonaron el pasado 23 de mayo sobre los escudos de los policías, anticipando las bombas de gas lacrimógeno y anunciando la presencia de un contingente de aproximadamente 500 policías con equipos antimotines, algunos portando armas de grueso calibre, quedó claro de nuevo a quién protege el gobierno y qué intereses cuida. Aquí el actor gubernamental que se sumó fue el ministro de Gobernación, pero además las mujeres tanto del lado de la policía como de la comunidad resultaron muy afectadas. De ambos lados fueron las que estaban en primera fila. Las mujeres policías estaban ahí para enfrentar a las mujeres de la resistencia que se hincaron en la puerta de la mina, cantando y resistiendo. Cuando los policías lanzaron las bombas lacrimógenas, no solo afectaron gravemente a mujeres, ancianos y niños de las comunidades, sino a las mismas mujeres policías que habían recibido órdenes de estar al frente sin protección alguna.
Yo quisiera que en este país hubiera inversión, ¿por qué no? Pero no esta que acaba con el pedazo de territorio que somos y beneficia solo a los dueños de la minera y a sus corruptos socios locales. Yo quisiera que habláramos entre nosotros, pero no para secuestrar voluntades o comprar líderes, sino para escucharnos entre todos. Yo quisiera que fuéramos todas y todos ciudadanos, los de la capital, los de San Marcos, los de Chiles, los del Polo Chic o la gente de la Puya. Es lo que nos falta para llamarnos país. Esto lo escribió Carolina Escobar Sarti en el día de hoy. Y bueno, gracias a todos amigos, como hemos dicho y hemos manifestado en varios programas, no nos oponemos a la minería por sí, sino más nos oponemos al cianuro, al robo del oro y los minerales de valor. Así es de que nos despedimos, que tengan feliz día. Gracias a ustedes, Hugo. Gracias, y Raúl. Gracias. Mañana hay caravana a las 8 de la mañana, sale la caravana del Ministerio de Gobernación hacia la Puya. Mañana domingo, 8 de la mañana, o sea, si nos da el día de mañana, hoy domingo, a las 8 de la mañana estaremos ahí frente al Ministerio de Gobernación. Vamos a salir en caravana y hay varias organizaciones que están participando. Sí. Los invitamos a que lleguen con la familia. Es muy cerca de la ciudad capital y vale la pena pues ir a apoyar a la resistencia pacífica, que siguen organizados y que hoy pues se les ha sumado no solamente más gente, sino el sentimiento de todos los guatemaltecos. Que tengan feliz fin de semana. Hasta mañana. Gracias.